Muy buenos días. Muchísimas gracias a nuestros expertos. Contarles que los expertos que hoy nos acompañan hace parte del grupo asesor que el ITTC tuvo que conformar ya casi hace un año. Y en ese espacio lo que esperamos es que nuestros expertos, dada pues su amplia experiencia, nos apoyen en cómo continuar con este proyecto tan importante para el país como es el ITTC. Hoy nos convoca en la tarde un espacio en el cual les presentaremos esos avances que hemos tenido desde el ITTC y también agradecerles por hacer parte del panel y contarnos en estos ejercicios deliberativos, consultivos, qué está sucediendo entonces en un momento crucial en el que el país va a presentar esta política de drogas y que se pueda promover un diálogo abierto a la expresión de recomendaciones basadas en esas experiencias y en esa idoneidad frente a la problemática. Esperamos entonces, a partir del análisis que realicemos, sacar unas conclusiones, poderlas presentar entonces a los hacedores de política, tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio de Salud, y contarles entonces sobre esas reflexiones que hemos venido haciendo en el transcurso de la mañana y agradecerles también a nuestros conferencistas por sus valiosos aportes. Entonces, para iniciar ya con el panel, la primera pregunta que les quiero hacer es: ¿cuáles consideran son esos aspectos de la política a la que ya estamos despidiendo en este momento, la denominada Ruta Futuro, deben continuar y que se deben seguir como líneas estratégicas? Entonces, si quiere, empezamos con la doctora María Mercedes para que nos cuente de la… bueno, ¿la quiere ceder? Bueno, entonces el doctor Augusto. Claro que sí. Estamos entonces dando ya… se va a iniciar una nueva política de drogas, pero todavía tenemos entonces nuestra ruta futuro, y en esa ruta futuro, ¿qué debemos rescatar? ¿Qué debemos rescatar de esas líneas estratégicas que se están trabajando? ¿Sí? ¿Qué debe continuar en esta nueva política? Doctor Augusto. Bueno, pues muchas gracias. Yo creería que hay dos elementos o tres fundamentales que deben rescatarse. El primero de todos tiene que ver con la investigación. Yo soy un académico, toda mi vida he sido profesor, he trabajado en investigación siempre y desde Nuevos Rumbos, desde hace 20 años, eso es lo que hacemos. Tengo la más profunda convicción de que no es posible hacer políticas de una manera correcta si no están fundamentadas en datos. Y tengo el temor de que haya cierta inclinación en el momento actual a dejar de lado algunas de esas fuentes de información. Por ejemplo, ustedes han visto que Naciones Unidas dejó de recolectar datos sobre los cultivos y que ahora los Estados Unidos también. Eso a mí me parece tremendamente preocupante, porque eso quiere decir que no tenemos datos sobre lo que está pasando. Pero igualmente necesitamos datos específicos sobre consumo, necesitamos ver qué está pasando. El último estudio, el de que fue publicado en 2019, el que hicieron conjuntamente el DANE y el Ministerio de Salud, pues tiene muchísimos problemas. Es un estudio en el que se cometieron unos errores garrafales que terminaron indicando que somos el único país del mundo en donde sin hacer prevención el consumo disminuye. Según los datos de 2019, el consumo en Colombia volvió a los niveles de 2008, cuando la evidencia de ojo muestra que eso no es verdad. Entonces, me parece que lo primero que hay que mantener es todo lo que tiene que ver con investigación, y también esto se refiere al Observatorio Colombiano de Drogas, que en su momento fue uno de los mejores de América Latina y que desafortunadamente en este momento pues no está pasando por sus mejores ideales. Lo segundo que yo pienso que hay que reforzar es todo lo que tiene que ver con prevención. Lo que pasa es que los lineamientos sobre prevención de esa política, a la hora de la verdad, nunca se implementaron. El Estado colombiano
adoptó una política de salud pública con respecto al problema de las drogas, una decisión muy sabia desde 2012, pero eso no se ha traducido en cosas concretas como ocurre muchas veces en Colombia, por falta de recursos, por falta de intención política. Como dicen muchos políticos, es que la prevención no da votos, y la prevención no da votos porque los efectos no se ven inmediatamente. Entonces yo creería, para ceder la palabra a otras personas, que simplemente por el momento insistiría en esos dos puntos. No sé si Camila quisiera, ya que hace parte de un proyecto muy interesante de prevención, si quisiera comentar algo al respecto, ¿qué se debe quedar de la política Ruta Futuro? Yo diría que a nivel general la política Ruta Futuro es una política más o menos completa que intenta hacer un abordaje integral del fenómeno de las drogas, que esto es importante, por supuesto, mantenerlo. Concuerdo con Augusto en que es importante todo el tema de la investigación, de la generación de conocimiento que de alguna manera está esbozado en la política. Creo que es fundamental que haya procesos de fortalecimiento de capacidades de las personas que trabajan en reducción de la demanda y en la implementación de la política y de las estrategias ahí consignadas. Hay algo que debe ser transversal, que tal vez le falta a esa política y que debe traducirse en la nueva, y tiene que ver con todo el proceso de evaluación de esa misma política. Eso no lo podemos olvidar. Creo que ha sido una de las fallas de las políticas anteriores y del proceso de construcción de política pública muchas veces en el país, y tenemos que pensar en políticas que desde su concepción permitan ser evaluadas y podamos tener evaluaciones de proceso, evaluaciones de impacto también, que nos permitan ver qué es lo que está sucediendo realmente en el proceso de implementación. A nivel de prevención, claro, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades, tiene que ver con la implementación de estrategias basadas en la evidencia, que no necesariamente tienen que venir de fuera, pero lo que se está realizando en el país tiene que ir enfocado hacia la generación de evidencia y tiene que estar basado en lo que dice la evidencia. Esto es fundamental. Creo que dejo ahí para que… Claro, la doctora María Mercedes, sí, entonces nos aporta la mirada. ¿Sí nos da? ¿Entendido? Sí, perfecto. Bueno, pues yo creo que las líneas que tenía que recoger la nueva política de Ruta Futuro están, ¿no? Porque igual en Ruta Futuro se habla de promoción de la salud, se habla de prevención, se habla de tratamiento, no se habla tan claramente de reducción de riesgos y daños, que ya lo enumera un poco digamos, la otra política que tenía el Ministerio de Salud. Creo que allí siempre hubo una pequeña confusión porque había una gran política nacional y luego el Ministerio sacó otra. Entonces se enunciaba más como una política sectorial, pero en la política general se hablaba de lo intersectorial. Entonces creo que el país ha venido haciendo unos grandes esfuerzos desde el 2007 y 2008 en generar unos lineamientos que al final lo importante es cómo eso se traduce en estrategias y programas. Y creo que eso es la política, lo que es muestra un marco de acción, unas narrativas, unos énfasis, y creo que el énfasis más importante y por lo que nosotros abogamos es seguir pensando en los más jóvenes, ¿no? En que las acciones que se hagan, cuando decimos que son centradas en las personas, no nos olvidemos que construir país viene desde aportarle un sistema de protección a los más jóvenes. Entonces, creo que sería algo de rescatar de la nueva política, digamos que se podría traer de Ruta Futuro, porque a veces las discusiones se tornan más en cómo reducir estigma, discriminación,
cómo proteger a las redes de consumidores, pero no nos podemos olvidar que tenemos que trabajar por una niñez y una juventud muy afectada por el problema, que eso debería recogerse muy fuerte en la nueva política. Muy bien. Entonces llevamos investigación, prevención, evaluación, un poco el concepto de protección social, ¿verdad? ¿Qué nos quisiera aportar Silverio desde esa mirada de la red de organizaciones no gubernamentales? Listo, gracias, Delcy. Bueno, yo quisiera como plantear también un poco la reflexión en relación a lo que es la política como práctica y la política como discurso, pues que realmente las políticas que hemos tenido en Colombia pues no han pasado mucho del discurso a la práctica y pues siempre han carecido de evaluaciones para identificar efectivamente cuál fue el alcance de dicha política, y de eso pues no se escapa la política de ruta a futuro. Yo pienso que en general pues todas las políticas que hemos tenido pues siempre han presentado unos desbalances, sobre todo pues en la práctica, pues que en el discurso haya pues como cierto equilibrio, pero siempre ha habido unos desbalances. Si uno mira por ejemplo la política de revisión de la oferta, pues siempre ha estado el desbalance en relación a todos los temas de interdicción, de control del narcotráfico, que obviamente pues son cosas que deben continuar, pero no así el mismo peso, por ejemplo, para todo el tema de los cultivadores, bueno, como un poco lo que ya hemos visto a lo largo de la mañana. Y lo mismo ha pasado en los temas de reducción de la demanda de drogas, ¿cierto? Es que si lo comparamos con reducción de la oferta, pues ya ahorita miraron pues, las cifras de lo que en Colombia se ha gastado en lo que ha sido la guerra contra las drogas respecto a lo que se gasta, por ejemplo, en tratamiento. Entonces, ese sigue siendo pues, un reto muy grande de las políticas actuales o de la política pues, actual, y pasar un poco de la política que hemos tenido muy centrada en la sustancia, que pienso que ha estado ahí, es decir, el centro ha estado en la sustancia, el centro ha estado en reducir los consumos, que está bien, ¿cierto? Pero que hay que trascender un poco más allá a pensar ahora en una política centrada en las personas, ¿cierto? En el bienestar de las personas, en el bienestar de las comunidades, ya no tanto, pues, o también pues, pensar en el tema, digamos así, por ejemplo, del narcotráfico, pero en pensar en el bienestar de las personas que cultivan, por ejemplo, la hoja de coca. Una cosa es pensar en la reducción de las prevalencias, pero también pensar en el bienestar de las personas, por ejemplo, que consumen sustancias psicoactivas o que tienen consumo activo, o en el bienestar de los niños y niñas que están expuestos a factores de riesgo frente al consumo. Entonces, digo que eso es una mirada pues, que hay que empezar, que se ha contemplado, pero que en la práctica no se ha llevado mucho a cabo, que al menos pues, lo que presentaban ahorita, pues, la política que se plantea ahora, pues, pone, digamos, con el panorama eso de privilegiar a las personas sobre las sustancias. Muy bien. Entonces, ¿cómo ir de esos lineamientos a la acción? ¿Cómo llevarlos entonces a que no se queden en solamente todo lo que se ha legislado en política, sino que también podamos llevarlo a proyectos, a estrategias y en especial algo que ha sido reiterativo, los temas de evaluación? Para cerrar esta primera ronda, le pido entonces al señor Holmes nos pueda contar desde esa mirada de las comunidades terapéuticas cómo vio esa política, cómo la vivieron ustedes. Bueno, yo agradezco la invitación del doctor Guillermo Castaño y de la universidad. Me gustaría mucho que aquí estuvieran los alcaldes, los concejales, los gobernantes. Es notorio, la comunidad terapéutica es una modalidad de tratamiento que parte de la premisa de que el consumo compulsivo de las sustancias es la expresión de dificultades, de problemas emocionales, psicológicos y relacionales, ¿cierto? El problema no es la droga, sino el individuo. Creo, es notorio que ha habido una gran apatía del Estado en el tratamiento. Si no hay recursos y esfuerzos notables en la prevención, pues mucho menos en el tratamiento. Se ha hecho un gran énfasis en la represión por el lado del narcotráfico y lo que tiene que ver con todo lo que la producción, ¿cierto? Pero muy poca énfasis
las víctimas, en las personas consumidoras. Me agrada mucho que esté aquí el doctor Augusto Pérez porque iba a mencionar un estudio que se hizo hace unos 30 años sobre factores de protección familiares. Desde mi óptica, esa política está muy parecida a la Constitución colombiana, ¿sí? El asunto es aterrizarla. Pero creo que debe hacerse más énfasis en la prevención y teniendo en cuenta lo que planteé desde el enfoque de la comunidad terapéutica, que el asunto de la adicción no es solamente un problema de neurofisiología, sino un problema psicológico y relacional, me parece que un gran ausente aquí en este sitio y en la política es el Ministerio de Educación. Hay que hacer énfasis en los factores de protección y esos factores de protección están en la familia y están en la educación. ¿Cuáles son los factores que hacen que la persona no sea tan susceptible de engancharse con las sustancias? Y eso tiene que ver con la educación, con la formación. Entonces hay un gran ausente aquí y es el Ministerio de Educación a quien habría que articular a pesar de que estamos en un contexto educativo. Obviamente hace mucha falta más investigación. Yo haría énfasis en el asunto de la educación, lo que tiene que ver con la ética, la espiritualidad, los valores y el desarrollo de inteligencia emocional. Estamos llenos de seres vestidos de ciencia y vestidos de blanco, pero desvestidos de amor y desvestidos de sin inteligencia emocional. Y con relación al Ministerio de Justicia, no sé si aquí exista una figura que permita permutar la pena por un tratamiento, como existe en otros países. Alguna vez estuve en New Jersey en un entrenamiento y había muchos por una medida que llaman allá probation, ¿sí? Es decir, permutan la pena y eso descongestionaría también las cárceles. Gracias. Bueno, muy bien. Ya entonces, Holmes nos deja una reflexión sobre el tratamiento que no se había mencionado como uno de los asuntos claves en esta primera línea de, bueno, qué queda de esta política y qué debemos traer o qué recomendamos, pues porque obviamente no somos los hacedores, pero sí, obviamente, en estos espacios deliberativos buscamos que podamos sacar unas conclusiones que puedan llevarse a esos hacedores. Hay una pregunta en YouTube que la quiero traer porque la voy a encuadrar con la siguiente pregunta que les voy a hacer y es una línea de lo que ustedes venían haciendo la reflexión. Nos preguntan, el nombre que tiene la categoría en YouTube es Nacho, dice, ¿cuáles creen ustedes que son aquellos factores que impiden que las políticas pasen de una planificación a una ejecución? Y esa entonces la voy a unir con la siguiente pregunta para la ronda entonces que nos queda y es ¿qué otras líneas o acciones se deben incluir en esta nueva política? Es decir, ¿qué debe traer nuevo la política que no se haya trabajado? Y pues obviamente que hoy nos contaban, como mencionaban, todo el control que hay frente a la oferta, pero también frente a temas de cómo se va a trabajar en prevención y en atención al consumo, pero ¿qué hacer para pasar entonces de toda la descripción, de toda la parte teórica, por decirlo de alguna manera, a lo que implica la ejecución, de la planificación a la ejecución, por decirlo de alguna manera? Doctor Augusto. Gracias. Bueno, primero que todo quiero unir mi voz a la de Holmes en el sentido de que no es posible que el Ministerio de Educación esté ausente de este tipo de debates y de encuentros, pero es que eso no es de ahora, eso viene desde hace muchísimo tiempo. La prevención es fundamentalmente educación. Entonces, yo creería que eso es algo muy importante para el futuro. En cuanto a los factores que pueden estar interfiriendo con el convertir las políticas en cosas reales, yo pienso que Colombia es un país, como muchos países en vías de desarrollo, que tiene un gran vicio que no tienen los países más estables.
y es que aquí cambiamos constantemente las personas que tienen las responsabilidades de sacar adelante las cosas y muchas veces ponen en esos cargos a personas totalmente incompetentes, personas que no saben de eso, pero que son amigos del ministro o que son parientes de fulanito de tal, eso no importa. El punto es que las personas que están en ciertos cargos de enorme responsabilidad las cambian constantemente y eso no debería ser. En un país como Gran Bretaña, que tiene 4 millones de servidores públicos, el nuevo primer ministro tiene el derecho de cambiar 120 personas, eso es todo, 120 de 4 millones. Entonces, y allá ellos tienen manuales para todo, todas las cosas se hacen siguiendo unos lineamientos que se han decidido colectivamente, nosotros no. Entonces, eso significa que la persona que ponen de viceministro o que ponen de director de lo que sea, llega ahí completamente analfabeto y a los 4 meses o a los 6 meses lo cambian también. Entonces, para mí eso es un problema fundamental y mientras que eso no se resuelva, no existe ninguna posibilidad de que una política se transforme en algo realmente eficaz. Además de eso, está la falta de recursos. Yo creo que la inversión que se hace en la parte de control de la demanda es infinitamente menor. Yo creo que no llega al 5% de lo que se gasta en todas las otras cosas relacionadas con el problema de las drogas. Y así, pues, evidentemente no es posible tampoco sacar las cosas adelante. Hacer un programa de prevención como el que tenemos en Colombia, que oficialmente, que es el programa Familias Fuertes, para aplicarlo en una población potencial de 12 millones de personas o más y aplicárselo a 20 o 30 mil, pues evidentemente es como querer controlar la pandemia de viruela vacunando a 3 personas. Eso no se puede. Entonces, falta de recursos, falta de estabilidad en las estructuras del Estado y definitivamente carencia de una evaluación de las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí reiterando el tema de educación, un tema que se me quedó, que mencionaba también Holmes, y es parte de la actividad del ITTC, es cómo buscar el acercamiento con estas entidades territoriales y como mencionan, estos que son los hacedores, los ya ejecutores de las políticas a nivel territorial, a nivel municipal, a nivel departamental. Muchas gracias, doctor Augusto. Continuamos, vamos a hacer la misma ronda. Entonces, doctora Camila. Vale, Detsy, gracias. Bueno, hay varios elementos, voy a ir hablando de manera transversal para dar respuesta a las 2 preguntas que tienes ahí. Creo que es importante incluir en la nueva política de una manera mucho más visible el tema de la recuperación, que tiene que estar presente y que tiene que evidenciarse y también incluirse con acciones estratégicas específicas. Es importante hacer visibles a las poblaciones especiales, por ejemplo, la población privada de la libertad, de una manera mucho más visible. Me parece que es importante, la elaboración de toda política tiene que partir de un diagnóstico y a mí me hace falta un diagnóstico o un mapeo de la oferta en prevención. Sabemos cuáles son los servicios de tratamiento, qué es lo que hay, pero no tenemos ni idea qué es lo que hay de prevención, ni cómo se está haciendo, ni qué resultados se está teniendo. Y esto es importante si queremos promover todo un eje que abarque la prevención del consumo en todos sus niveles. Como lo mencionaba anteriormente, tener una evaluación de proceso, realizar pilotos que nos permitan ir viendo y ir escalando y avanzar también hacia evaluación de resultados. Tiene que haber intervenciones pensadas para todas las etapas del ciclo vital, en todos los niveles y en todos los ámbitos. Adicionalmente, las intervenciones no deben ser aisladas. Creo que hemos fallado mucho haciendo intervenciones aisladas que no dialogan. Como mencionaba Augusto, la prevención básicamente se hace en el ámbito escolar, pero tenemos que potenciar todas las acciones que realizamos, fortaleciendo el nivel de familia, el nivel comunitario, la prevención ambiental, que es tan importante. Entonces, digamos, si seguimos haciendo intervenciones aisladas o se piensan de esta manera, pues difícilmente se van a tener impactos significativos.
También importante fortalecer la capacitación, el entrenamiento y la asistencia técnica en las líneas programáticas, es decir, la prevención, el tratamiento, la recuperación, pero también en la capacidad de gestión, también en la incidencia para que la política se pueda implementar, para que la reducción de la demanda tenga una voz real y que se puedan hacer realmente transformaciones. Si no entrenamos también en incidencia, en gestión, pues difícilmente el tema se posiciona y se logra también esa, digamos que equidad en recursos también que se pide y de la que se habla. ¿Qué tenemos que hacer para la implementación? Yo creo que avanzar en la estructuración de una estructura organizacional adecuada para llevar a cabo la implementación de la política, que tenga, por supuesto, un plan de acción a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal también, que tenga recursos que aseguren no solo la implementación, pero también la sostenibilidad y la evaluación. ¿Qué sucede con muchas de las estrategias que se implementan? Que no son sostenibles en el tiempo. Los recursos que hay son para muchas veces intervenciones aisladas que no nos permiten generar transformaciones reales. Entonces, creo que también considerar el tema de la sostenibilidad, el tema de la evaluación. Como decía, asegurar que no se hagan intervenciones aisladas. Y es importante también, aunado al tema no solo de formulación de la política, pero también en su proceso de implementación y de evaluación de proceso y de resultados, todo el tema de difusión de la política. La política hay que darla a conocer, hay que dar a conocer el plan de acción, hay que dar a conocer los avances que se van teniendo. Y esto creo que es algo que suele faltar, que suele hacer falta en las políticas. Creo que con esto, para no tomarme todo el tiempo de la palabra. Gracias. Excelente, ya vamos aquí recogiendo, ahorita vamos a sacar unas conclusiones. Cuéntenos, la doctora María Mercedes. Bueno, creo que Camila hizo un buen ejercicio y solo para, digamos, estoy de acuerdo con todo lo que planteas. Creo que una de las grandes dificultades de pasar del querer, del deseo a la realidad, tiene que ver también con la poca focalización o la dificultad de focalizar las acciones donde más se necesitan para definitivamente mover indicadores. Entonces, a veces hacemos, porque digo hacemos porque todos estamos tratando de hacer cosas muy generales y al final los impactos son de muy corto alcance. No se llevan los programas necesariamente donde más se necesitan, ¿sí? Tú mencionabas, por ejemplo, lo de cárceles. O sea, el tema de cárceles, incluso cuando se trabajó la política del 2007, se hizo un capítulo especial para el sector penitenciario. Y es un tema que requiere un tratamiento diferenciado, un tratamiento especial, porque digamos, la población carcelaria la mayoría es población con un problema de consumo muy fuerte, que no está recibiendo la ayuda y que a veces, al ser el centro de su vida el consumo, pues lo mantiene en un círculo de delito, consumo permanente, y eso no se trabaja y todas las consecuencias que eso trae. El tema carcelario es un tema que hay que abordar, pero que hay que invertir para abordarlo, porque cuando uno mira cuáles son los recursos para trabajar con esta población, pues son muy pequeños. En poblaciones especiales, poder seguir trabajando en la prevención selectiva, creo que ese es un esfuerzo que el país tiene que avanzar hacia allá, porque ya no, el mundo no es blanco y negro. Aquí están los que no consumen y aquí los que consumen. O sea, hay un grupo de adolescentes y de jóvenes que están experimentando, que tienen consumos ocasionales y que nadie quiere que lleguen a un trastorno por uso de sustancias, nadie quiere que llegue a una dependencia, a un uso problemático. Entonces, si podemos avanzar en estrategias de prevención selectiva para desestimular el consumo, para motivarlos, para que la droga no sea el centro de su vida,
creo que es un esfuerzo muy grande que debería abarcarse en estas políticas, donde se está teniendo una comprensión mayor, donde se está tratando de identificar otras opciones de vida, pero las personas que quieren dejar de consumir, las personas que quieren recuperarse, que quieren recibir oportunidades, pues el sistema de oportunidades tiene que abrirse para esas personas. Habrá otras muy pocas que quieran seguir con un consumo funcional, eso si son adultos es respetable, si son menores no. Si son menores de edad, tenemos que protegerlos como sociedad y hay que insistir en eso. Eso fue uno de los debates muy importantes en las mesas, porque a veces esos discursos generalizantes también hacen mucho daño. Tenemos, insisto en que hay que proteger a las niñas y a los niños y a los adolescentes. Y por otro lado, para terminar, creo que el tema de la intersectorialidad, ya que se menciona lo del Ministerio de Educación y lo de la escuela como un sector, ellos no están por fuera. El hecho de que no estén aquí en este foro no quiere decir que el Ministerio de Educación no participe, participa y está en las mesas, que requiere también inversión, que requiere un esfuerzo grande para trabajar con los educadores, con la comunidad educativa, pero el esfuerzo intersectorial tiene que ser cada vez mayor para tener un abordaje realmente integral. Si se le deja solo a salud o solo a los psicólogos o solo a los psicoorientadores, pues vamos a quedarnos cortos porque todos tenemos un rol, como tú lo mencionabas, de acuerdo a los entornos, a las edades. Eso es otra cosa que me parece importante, que ojalá el plan de acción de la política aborde unos entornos diferenciados, porque ya la evidencia ha mostrado que funciona en cada entorno. Creo que hay estándares, hay documentos que ya lo muestran, que si hay gente juiciosa y lo quiere estudiar y lo quiere aplicar, para no seguir inventándonos cosas que ya sabemos que funcionan. Excelente, sí. El tema de evidencia, hay bastante evidencia frente a ello y es cómo se puede aplicar, cómo se puede focalizar y esa inversión, qué recursos vamos a tener. Otro de los puntos y que está allí también dentro de las discusiones son las vulnerabilidades y esas poblaciones especiales y, como mencionas, esas estrategias selectivas que se deben aplicar. Silverio, cuéntanos. Pues yo, creo que como complementando un poco lo que ya han dicho los participantes anteriores, yo me quería centrar como un poco en lo que sería la capacidad de respuesta de las políticas. O sea, en la planificación de las políticas, pues siempre hemos tenido unos errores graves en la planificación y sobre todo en la planificación de las capacidades de respuesta, lo que hace que a la final del ejercicio, digamos, de evaluación, cuando lo hay o cuando se sabe algo, pues es de frustración, porque rara vez pues, se cumplen las metas, o por lo menos desde la perspectiva que uno ve, pues no se han evidenciado resultados. Y eso pasa por cosas pues, como aparentemente tan simples como seleccionar los indicadores adecuados, ¿cierto? Por ejemplo, en Medellín, históricamente, el plan de drogas de Medellín, o de salud mental, pues, que incluye temas de drogas, pues, siempre ha dicho que va en un periodo de 4 años a aumentar la edad de inicio, por decir algo, de los 13 a los 14 años, ¿cierto? Una cosa que es técnicamente imposible, y menos aún con un nivel de intervención tan bajo. O sea, y si eso pasa, pues como dicen los investigadores, pues eso se debió muy seguramente a un milagro y no a la intervención pues, que se haya realizado. Entonces, es como el llamado de que necesitaríamos una planificación pues, más realista de esas capacidades versus las necesidades que tenemos. O sea, si uno, vuelvo por ejemplo al caso de Medellín, si Medellín ya debe estar cerquita, si no es que lo pasó, de los 600.000 jóvenes. Entonces, si uno piensa que habría que hacer, por ejemplo, prevención universal, universal sería que hay que llegar a los 600.000 jóvenes, y eso obviamente pues, las capacidades de respuesta pues, serían insuficientes para tener programas de prevención universal y de cobertura pues, también universal, lo que implicaría pues, lo que decía María Mercedes hace un momento, pues, de poder empezar a focalizar las intervenciones que tenemos de acuerdo a esos recursos
y que al final pues, del ejercicio evaluativo, que también coincido pues, en que necesitamos ejercicios evaluativos de esos planes operativos. Bueno, primero necesitamos hacer los planes operativos porque también pues, tenemos muchas políticas sin planes operativos, no solo las políticas nacionales, sino también se ve en las políticas locales, que casi nunca se plantean cuáles son esas metas. Entonces, de poder decir claramente, pues si en Colombia tenemos más o menos, si no me falla la memoria, más de 300.000 personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas, es decir, que son candidatos a recibir programas de tratamiento, programas de reducción de riesgos y daños, pues no podemos decir que vamos a hacer programas, que vamos a tener programas en esos dos ámbitos para toda la población. Es decir, si somos capaces, qué sé yo, del 10%, pues por lo menos comprometámonos a decir que vamos a llegar a ese 10% de esa población, que serían 30.000 personas. Con Holmes. Yo trabajo con medicina integrativa y con medicina bioenergética. Para que se desarrolle, voy a poner un ejemplo, una tuberculosis. Se requiere un agente, se requiere un ambiente y se requiere una persona, un individuo, un huésped. El contacto con el bacilo de Koch no te hace a ti tuberculoso. Es más fácil alejar a los seres humanos de las drogas que alejar a las drogas de los seres humanos. Partiendo de eso, yo insisto en que hay que fortalecer en ese proyecto, en ese plan, el trabajo con el individuo y con la educación, con la formación, que es lo que lo fortalece y lo puede hacer indemne, lo puede hacer no vulnerable desde el punto de vista personal e individual, y eso tiene que ver con la educación y tiene que ver con la familia. ¿Qué falta para que aterricemos eso al medio, al operativo? Falta continuidad, lo mencionamos, es decir, cambia un político, un gobernante, y desde su necesidad de protagonismo y desde su ego se olvida de todo lo que han hecho y no dan continuidad a los proyectos, ¿cierto? La politiquería, lógicamente, ¿sí? Una cosa es la política, que es una cuestión sagrada, y otra cosa es la politiquería, y el cáncer de América Latina, que es la corrupción. Eso. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces las conclusiones. Ustedes recuerdan que el ITTC Colombia está conformado, pues está alojado en la Universidad CES. Estamos participando 3 facultades, la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería y la Facultad de Psicología. Entonces tenemos a nuestro representante, el profesor Ovidio Muñoz. Él aquí muy amablemente nos va a hacer las conclusiones de este espacio del panel. Ocuparme bueno, buenas tardes, ya casi buenas tardes. En nombre de ITTC Colombia les damos las gracias al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, al Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes y a cada uno de los miembros del Comité Asesor Nacional. Esta mañana se presentó como un espacio de reflexión en torno a lo que comienza a significar transitar entre la reducción de la oferta a la reducción de la demanda, con un implícito en el que de una u otra manera los ponentes valoraban y reconocían la necesidad e importancia de este tránsito. Esta mañana también se ha puesto el acento frente a la necesidad de pensar en el diseño, implementación y evaluación de la política, recordando la importancia de la difusión como un camino de sensibilización y formación de cada uno de nosotros. En cuanto a la implementación, se plantea el reto de reconocer los procesos de focalización de acciones, la construcción de intersectorialidad, el reconocimiento de poblaciones especiales. En suma, el reto en dar vía a eso que se denomina enfoque diferencial. Otro punto importante en la implementación tiene que ver con la preocupación por valorar en estos procesos de diseño la capacidad de respuesta versus las necesidades. Finalmente, en cuanto al tema de la evaluación y seguimiento, se presentan una serie de alertas sobre el papel de la evidencia en todo el espectro de trabajo en drogas y la necesidad de diseñar, ejecutar y valorar investigaciones de tipo evaluativa que se conviertan en el insumo fundamental de las intervenciones. Esta referencia continua de los ponentes
marca la necesidad de revisar y de realizar una política pertinente, adecuada y congruente con la realidad de nuestros territorios y poblaciones. Muchas gracias a todos ustedes y espero que el resumen haya recogido al máximo sus sentires. Muchísimas gracias. Quisiera pedir un aplauso también para nuestros panelistas.